Nuestro amado y bendito Salvador recibe la gloria, Señor, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la carta primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruiría? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Hay un legado de hombres que son filósofos, que son pensadores. Uno dice: tanto la fe como la razón conducen a la misma verdad, y esa verdad es Dios. Tanto la fe como la razón conducen a la misma verdad, o sea, Dios. Estamos hablando de Agustín de Hipona, lo conocen como Agustín de Hipona o como San Agustín. Recordemos que Martín Lutero era agustino, estaba en un monasterio agustino. Y él nació allá más o menos por el año 430 después de Cristo, y él fue testigo del inicio del fin de Roma, fue testigo. Se le considera a él el primer filósofo cristiano, y fue como un parteaguas él, porque se le considera el último de la historia, y luego ahí del 476 para acá se le conoce como la edad del medievo, o la edad medieval, que duró 1000 años hasta que cayó el imperio romano, o los bizantinos, o los romanos de Asia, o sea, Constantinopla, más o menos por el 1476. Entonces de ahí termina como, le han dicho la edad del medievo, la edad medieval, o la edad del oscurantismo también, y entre 1476 a la fecha, pues el Renacimiento, así se le considera, la edad del Renacimiento. Se le considera como el primer filósofo cristiano y el último de la antigüedad. Él es el que abre la puerta a la Edad Media, y tenemos nosotros que analizar o concebir la razón y la fe. Hay que ver el concepto, entendamos lo que es el conocimiento y lo que requiere el conocimiento. El conocimiento es una dedicación activa de la razón para llegar a un conocimiento pleno. La razón y la fe son indispensables para el conocimiento de la verdad. ¿Qué papel debo abordar en este momento? O yo te pregunto, ¿qué papel aborda la fe? ¿Y qué papel aborda la razón? Cuando hablo de la razón, estoy hablando de una cuestión filosófica. Y cuando hablamos de la fe, estoy hablando de una cuestión teológica. La razón. ¿Qué es la razón? ¿Cuál es la razón? Dice aquí, la razón es una facultad del ser humano de identificar conceptos, cuestionarlos y hallar una coherencia o contradicción. Esa es la razón. Otra vez lo voy a estar repitiendo. La razón es la facultad del ser humano de identificar conceptos, de cuestionarlos y de hallar una coherencia o contradicción entre ellos, y así inducir o deducir otros conceptos distintos de los que ya conoce. Otra vez la razón. Segundo aspecto,
La razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas y conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. La razón es un acierto de verdad o justicia en lo que la persona dice o lo que la persona hace. Porque muchas veces decimos, ¿cuánta razón tenía esa persona en sus palabras? ¿Cuánta razón? Y luego nos peleamos, es que yo tengo la razón. ¿Cuánta razón había en sus palabras? Siempre hemos dicho con respecto a Jesucristo. La razón es una explicación o conclusión para justificar o para probar algo en específico. Entonces, ¿qué es la fe? Ahora voy sobre la fe. La fe ya sabemos que es una creencia, es una confianza, es una esperanza personal de la existencia de un Dios trino que nos norma un comportamiento social individual. Por la fe creemos haber sido constituido el universo, nos dice Hebreos 1, por la fe, porque de lo que hoy vemos, antes no se veía, no existía. Por la fe tenemos la certeza. Por la fe nosotros declaramos una salvación en Cristo Jesús. Pues por esa fe imbuida en nuestra alma, en nuestro espíritu, es la que determina nuestra actitud y es lo que implica un seguimiento de un principio. Estamos hablando de la esencia de la fe. Es un aspecto esencial de la vida. Tener fe es una esencia de la fe. Fe es una creencia determinada que nos da confianza y que nos da seguridad. Son sinónimos la fe. Confianza, seguridad, certeza, es convicción. Es la esencia, es la certidumbre de algo que espero, que no lo tengo aquí, no lo veo, pero tengo la certeza de la existencia del Dios Todopoderoso, que no lo puedo ver, que está en la dimensión espiritual, pero que lo voy a recibir. Entonces recibo en base a la oración. Es como cuando llegaron los dos ciegos a Jesús. ¿Qué les dice? Señor, Dios les abre los ojos y ellos ven, empiezan a ver. Ahí está un científico, Heisenberg, que dice, hay cosas en el universo que existen y no las vemos. No quiere decir que lo que no vemos no existe. Entonces, ¿qué me está diciendo él? Es un alemán que nació allá por el 1900. Dice, hay cosas que existen, no porque no las veas, no existen. Hay una realidad. Hay que entender que los grandes hombres de Dios tuvieron la fe y la confianza de que venía y que algo iba a suceder conforme a las promesas que Dios nos ha dado. Esa es la esperanza y la confirmación, que no lo han recibido aún, pero que lo estamos declarando como algo que ya se me dio. La fe se fundamenta en el servicio y en la obediencia a Dios. En la palabra de Dios nosotros nos manejamos como un régimen, una norma de fe y justicia. En este aspecto nosotros nos manejamos en la palabra de Dios, una norma de fe. Regimos nuestra vida en base a la palabra de Dios en una norma de fe. Lo estamos creyendo, lo estamos comprendiendo. También ahí Santiago nos dice que la fe sin obras es muerte. La fe sin obras, entonces yo estoy hablando del servicio. La fe se perfecciona por las obras que la fe produce. No ando haciendo obras, ni ando haciendo el bien fuera de la voluntad de Dios para acrecentar mi fe. Es la fe que va adelante primero. La fe, para que sea una fe viva, tiene que ser una fe activa. Y la fe se va perfeccionando por las obras que produce. Nadie puede ganar la salvación. Nadie, la salvación no se vende, no tiene precio. Nadie la puede pagar, no tiene precio. La fe para nosotros es un don, es un regalo de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe, así dice Hebreos. Por la fe entendemos, Hebreos 11:1. Por la fe entramos en el ámbito divino. Por el Espíritu y por la fe, por el alma que Dios nos dio, nos relacionamos con lo divino. Es lo que nosotros vamos a la dimensión espiritual por medio del Espíritu. Tenemos una comunicación con el Dios Todopoderoso. Todo es posible para Dios. Mire, la fe viva no solo es creer que Dios existe, porque nos dice Santiago que los demonios creen
y tiemblan. O sea, no es que tengan esa fe que nosotros tenemos, sino que saben que Dios existe y por eso tiemblan. Que la fe se está afirmando en la oración, pero tiene que ser una oración ferviente. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en su palabra. Luego aquí en Romanos 1:17 me dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto ya lo hemos explicado. Dios se revela por fe. Yo estoy declarando en Cristo Jesús que soy salvo. Eso es lo que estamos declarando. Por los méritos, por la gloria, porque murió por nosotros, porque llevó nuestras insatisfacciones. Y luego dice aquí, y para fe. Esta es la fe que logra. La fe que logra, ya no estoy hablando de la fe de salvación. Y luego dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos hablando aquí del fruto de la fe de Gálatas, el fruto de la fe. Allá Agustín de Hipona dijo, tanto la fe como la razón conducen a la misma verdad que es Dios. Mire, yo tengo que comprender para creer. Y luego, ya después de haber creído, tengo que comprender. Nada más intercale ahí las palabras. Tengo que comprender para creer, y luego tengo que creer para comprender. Y luego aquí es donde viene el problema, porque muchas personas no aceptan esto. ¿Cómo enfrentar el problema de la conciliación entre la fe y la razón? ¿Cómo? Mire, el conocimiento de la verdad, estoy hablando de la palabra de Dios, es imposible sin tener ambas. Yo necesito, ¿qué? Una mente y una capacidad, un raciocinio, un aspecto intelectual. Necesito el conocimiento, sí, la sabiduría, que es el conocimiento, pero necesito también la inteligencia, y de ahí emana la razón. ¿Cómo enfrentar el problema de la conciliación entre la fe y la razón? Pues ya les dije, el conocimiento de la verdad es imposible sin tener ambas, porque si no tengo ambas puedo caer en la herejía, y si caigo en la herejía es que viene a causa de una mala comprensión de la fe. Puedo caer. Miren, hay una anécdota, que Petrus Natalibus, que era un obispo allá del siglo XV, esto lo dijo 1000 años después de Agustín, estoy hablando ya del 1500 y tantos. Es una anécdota, y hay que entender la anécdota. Dice Petrus que un niño en la playa hizo un hoyo, y lo que más hizo, ¿qué? Una concha, y quería vaciar el mar a ese hoyo. Como ya se la saben, pues díganme la interpretación. A ver, usted, hermana, que se la sabe, ustedes que se la saben. Ellas nada más, ellas dos se la saben. Ustedes dos se la saben. A ver, díganme la interpretación. ¿Qué significa el hoyo? El hoyo significa, bueno, en los escritos, la mente, la inteligencia, la capacidad. En otras palabras, lo finito del hombre, ¿no? Y luego el mar, exactamente, la Trinidad, porque ahí estaban hablando de la Trinidad. Y la conchita, el mar es la Trinidad, es Dios. Y la conchita, porque estoy hablando de dónde voy a escribir. La conchita es ¿qué? El intelecto. ¿Cómo voy a representar la razón? En la razón, ¿cómo voy a representar para la razón y abordar el aspecto de la fe? Si el mar es la Trinidad, miren, cuando estábamos aquí dándoles las clases de teología, hermanas, a ustedes tres, ¿verdad? Saqué unos escritos ahí y tocamos someramente la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Y resulta que cuando yo les expliqué, les di hasta unas copias del aspecto teológico de Teología Sistemática 2, no 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5. Y les di las hojitas y les dije, miren, esto se lee así, así, así. ¿Y saben lo que hicieron? ¿Quién más estuvo aquí? Nada más ellas tres, ¿verdad? Me dieron el avión y les estoy diciendo, esto se lee así, esta palabra significa esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, esto significa esto, y me dieron el avión. ¿Por qué? Estamos hablando del mar y de la inmensidad, y la queríamos echar, ¿de dónde? En un hoyito, el mar y la inmensidad, que es la Trinidad. A mí cuando yo era niño, que no hace mucho, me mandaban a la doctrina, y luego las catequistas me decían, bueno, nos decía a todos, a lo mejor a usted también no se acuerda de lo que decían, nadie fue a la doctrina, el niño, nos llegaba la catequista, y luego decía, el Padre es Dios, y luego todos contestábamos, sí, el Padre es Dios, y luego ella decía, el Hijo es Dios, y luego nosotros decíamos, sí, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y luego nosotros decíamos, sí, el Espíritu Santo es Dios, y luego ella decía,
Entonces son 3 dioses, y lo decíamos, no, son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso era toda la doctrina de la Trinidad. Y eso se me quedó para siempre. Pero ¿cómo ahondarle si me dieron el avión acá cuando estudiaron? Y ya mejor le paré, no le seguí. Y sabes, he calculado, ahí necesito una encuestadora, pero yo le aseguro que el 3 o el 5% de los que se dicen cristianos tal vez lleguen a comprender algo de lo que es la doctrina de la Trinidad. Un 95, y estoy exagerando, un 95% de los que se dicen cristianos no entienden la doctrina de la Trinidad, no la perciben, y al no percibirla, clase de cristianos, pregunto yo, ¿o estoy exagerando que un 5% conozca la doctrina de la Trinidad? Ya nada más los meros estudiosos y los teólogos pueden conocer la doctrina de la Trinidad. Será como vaciar, por eso le están diciendo a Agustín de Hipona, oye, ¿quieres vaciar el mar en ese hoyito con tu conchita que es tu intelecto? ¿Quieres vaciar a tu hoyo que es tu libro? Estamos hablando de lo finito del hombre y de lo infinito de Dios. Tal vez nos vamos a quedar cortos así de por vida y no entender lo que es la Trinidad. Pocos son los que la saben explicar porque es un estudio concienzudo. Tengo que ver esto de lo que representa la razón y abordar el aspecto de la fe. ¿Por qué? Porque estoy usando el intelecto y mi razón. Los que escriben novelas van más allá de ¿qué? De su realidad y de la razón, ¿no? Por eso es que se pierden, no es que se pierdan, pero van más allá. Y escriben novelas, y escriben. ¿Por qué? Porque saben ir más allá. Y es lo que nosotros necesitamos. Ir más allá, pero no perdernos. Estar con los pies bien firmes sobre la tierra. Tenemos que abordar esto. Entonces, el gran problema es conciliar la razón con la fe. ¿Cómo abordar? ¿Qué papel aborda la razón? Ahora yo les pregunto, ¿qué papel aborda la razón en cuestiones teológicas? ¿Y qué papel aborda la fe al abordar el aspecto filosófico? Y usted me va a decir, oye, hermanos, es al revés. Es que no me entendieron otra vez. No, mire, fíjese. ¿Qué papel aborda la razón en cuestiones teológicas? ¿Y qué papel aborda la fe al abordar los aspectos filosóficos? Y yo le dije, usted me va a decir al revés, ¿por qué? Lo estoy diciendo al revés, porque ¿qué papel aborda la razón en el aspecto teológico? Y tú me debes de decir, no, la razón aborda el aspecto filosófico. Y luego la fe aborda ¿qué? El aspecto teológico, pero te lo estoy diciendo al revés. Para nuestros días la filosofía y la teología son ramas distintas de la producción intelectual. Acá en el seminario sí estudiamos psicología, pero también estudiamos filosofía. Y se asume que el que va a entrar a estudiar a un seminario va a estudiar teología. Pero ahora los aspectos científicos los debemos de traer en mente para aplicarlos también a la palabra de Dios a causa de la incredulidad de las personas. Todo predicador de hoy en adelante o la generación de predicadores nacientes tienen que traer el aspecto científico aquí, porque ahora por medio del aspecto científico van a probar lo que es la palabra de Dios. En arqueología, una persona me preguntaba, oye, ¿qué es eso de la teología arqueológica? Y yo le dije, no entendía eso, y le dije, es que los arqueólogos primero investigaban y luego veían que en la Biblia ya estaba esto, y estaba el otro, y estaba acá. Pues ahora, los arqueólogos primero van a la Biblia, y luego ya estudian la arqueología, pero antes era al revés. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en la palabra de Dios, y luego nace una Biblia arqueológica, hay una Biblia que es, ¿cuál es la teología arqueológica? Pues que los arqueólogos ahora ya primero van a la palabra de Dios y luego ya después a la investigación. Ese es el aspecto científico. Usted tiene que ver cómo se dio el mundo, ahora que mi hermano nos va a platicar esto, cómo fue la creación de Dios, cuáles son las teorías, qué teorías tiene el hombre y cuál es el aspecto científico y cuál es la palabra de Dios. Todo el mundo está viniendo a la palabra de Dios ahora. El bozo de Higgs nos habla de la materia divina o de la partícula divina, ¿no? Y esa partícula divina me está diciendo que es el principio de la creación del universo. Un científico, porque sabemos también nosotros
que el tiempo es movimiento. Stephen Hawking. Albert Einstein dejó las teorías para viajar en el tiempo, y Stephen nos dice que es posible por el arco, por el retroceso, esto de ir al futuro y al pasado, como que lo creemos muy irracional, no es la ciencia ficción. Y la ciencia ficción desde Julio Verne, que cómo le pegó, se adelantó al futuro. Así se adelantan los científicos y los sabios, se adelantan al futuro con su ciencia ficción, y después lo vemos ya una realidad, ¿no? Eso como la película de Volver al Futuro, ¿no? Así se llama. ¿Cuántas cosas se han cumplido ahora de lo que se hacía ahí? Y que la ciencia ficción la tenemos así como algo tan... Entonces, si Albert Einstein dejó las teorías desde el 1910 para viajar, y usted me está diciendo, usted me puede decir, oye, es que estás hablando irrealidades. Pero ¿qué dice Daniel? No, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, la ciencia avanzará, y lo que hemos tenido por ciencia ficción se ha venido cumpliendo. Yo por eso le digo que los predicadores, la siguiente generación de predicadores van a tener que capacitarse en el aspecto científico, en filosofía, en psicología, y en todo lo que, en teología, y en todo lo que usted quiera, Pero regreso otra vez. ¿Qué papel abordar? ¿Qué papel aborda? Entendamos la perspectiva moderna. Tenemos que ver que la búsqueda filosófica no puede ser parte de presuposiciones de la existencia de Dios. No puede ser, porque cuando usted va a estudiar teología, la existencia de Dios se da como un hecho, no como una presuposición. Para empezar a estudiar teología, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí no me salgo. Ya estudiaremos ahí el salmo ese que dice el necio en su corazón no hay Dios, que también vamos a estudiar ese salmo. Tengo que ver que la teología lo da por un hecho de la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y se acabó. En caso de haber presuposiciones, esto condicionaría por necesidad el curso de la investigación. Yo tengo que ir sobre bases sólidas, no estar... Esto impediría el desarrollo del pensamiento filosófico. Para empezar, para nosotros Dios es el objeto de toda la fe. No estamos dudando, no dudamos. ¿Por qué? Dice, porque el que cree, crea que le hay. O sea, en otras palabras, crea que existe, así lo dice Hebreos. Me acerco a Dios porque creo que existe. Tengo que ver nuestra fe y nuestra creencia. Tengo que preguntarme, ¿hasta qué punto es compatible la fe con el ejercicio de la filosofía? Propongo un ejercicio teológico aquí. La realidad del problema es parte, porque muchas personas me van a concebir como un loco. El problema es parte de la oposición entre la filosofía y razón, por un lado, y la teología y la fe, por el otro lado. Y van a decir, oye, es que son ramas completamente distintas, no son compatibles. Me van a decir, todo mundo me va a decir. Tenemos que ver la razón, porque es el instrumento de la construcción del discurso filosófico, y la fe es el instrumento de la teología. Hay un planteamiento así, y tengo que ver mi capacidad. Entonces la razón es importante para hacer frente a los misterios de la religión o del aspecto espiritual. La razón es importante para hacer frente a los misterios de la religión o del aspecto espiritual. Entonces, nos dice aquí la palabra de Dios que lo revelado para los cristianos no hay misterio. ¿Por qué? Porque hay revelación del Espíritu de Dios, hay comunión íntima del Espíritu Santo con el creyente, con aquel que está ejerciendo la fe. Y entonces, al estar ejerciendo la fe, está haciendo trabajar la razón y recapacitar y pensar. Tengo que pensar, tengo que tener el conocimiento, tengo que tener la sabiduría. La fe, luego muchas veces la fe es un obstáculo para el desarrollo de la filosofía. ¿Cómo cortar o separar estas dos ramas? Y muchos te van a decir, oye, es que estás mezclando
el agua con el aceite no son compatibles, y esto genera mucha discrepancia. La mentalidad laica hoy en día traza con facilidad y la divide. Cuando hablo de laica, ¿a qué me refiero? Fíjense que los términos luego los cambiamos nosotros, porque laica, ¿qué significa? En la enseñanza laica, hermana, en las escuelas, ¿qué significa? No hables de Dios, no mezcles tu profesión, no mezcles la psicología, no mezcles la filosofía con tu religión o con aspectos teológicos. Es el agua y el aceite. Pero cuando yo digo Laos, ¿qué es laica? Laos significa pueblo o nación. Ese es el significado. Nosotros tenemos un concepto muy aparte. Es que es laico. El ministro es laico, ¿qué quiere decir? El pastor es laico, ¿qué quiere decir? Pues no tiene estudios. El obrero, el profesionista es laico, ¿sí se puede decir el profesionista es laico? ¿Ejerce un oficio? ¿O no se puede decir así? El obrero es laico, ¿cómo aprendió? Oye, este señor, ¿cómo aprendió? Pues es laico. Oye, el pastor no estudió en un seminario, pues es laico. El liderazgo no ha estudiado en un seminario, pues son laicos, ¿o no? Hermana, vas a dar tus clases a la escuela y ¿qué te dicen? Oye, nada más es la psicología, no vayas a meterme la religión, no me la metas, porque me echas a perder aquí las cosas. Dice, ¿qué? Bueno, no saben lo que están diciendo, no saben. O sea, es como coartar a Dios y hacerlo a un lado. Aquí Dios no sirve. ¿O no es así? Aquí Dios no sirve. No me andes hablando de tus religiones, porque el Estado nos dice que el Estado es laico. Entonces, ¿qué quiere decir? El Estado es sin Dios, no tiene a Dios, así, en otras palabras, ¿no? ¿O no es así? Así es, así me lo están diciendo. La mentalidad de hoy en día es laica. ¿Por qué? Porque traza con mucha facilidad, divide lo filosófico de lo teológico. Así lo hacen. Así lo están haciendo. ¿Cómo puedo separar la una de la otra? ¿Dónde empieza una y dónde acaba otra? Es como decirle, oye, Agustín, ¿dónde acaba el Agustín filosófico y dónde acaba el Agustín teológico? Pues no acaban, ¿por qué? Porque van compaginados. No son dos, es uno solo, ¿no? Así están entretejidos. Se puede decir, oye, es que son las dos caras de una misma moneda. Agustín de Hipona descubre que la fe no es suficiente para acceder a las profundidades de la revelación de las Escrituras o de lo que ésta emana, la revelación. La fe para nosotros, igual que para él, es una condición inicial. La fe, una condición inicial y necesaria. Y esa condición es principio y es fundamental en nosotros. Es como si nos llenáramos de cuestiones teológicas, y la fe, y no estoy comprendiendo y no estoy usando la razón. Pues entonces se puede decir que no estoy usando la cabeza, ¿o no es así? Entonces yo tengo que, no filosofar, pero tengo que reaccionar, tengo que ver de qué estoy llenando mi mente. Pues sí, estoy estudiando la palabra de Dios humanamente, pero la llevo salpicada de la oración. Yo no me paro en un púlpito sin antes no haber orado, y orado días y tiempo. Queda la mente natural impregnada de la palabra de Dios y asistida por el Espíritu de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿dónde empieza el aspecto filosófico de la razón y dónde empieza del discernimiento, dónde empieza el aspecto teológico? Pues al unísono van, al unísono así, amalgamados. Yo les decía, ¿dónde empieza el Agustín filosófico y dónde termina? ¿Dónde empieza el Agustín teológico y dónde termina? Entonces yo les dije, la fe es una condición inicial y necesaria, y es una condición final y suficiente, y es necesaria la razón. O sea, tengo que discernir, tengo que usar la mente. Entonces, si no uso la mente, ¿qué voy a usar? Es el raciocinio y es el aspecto intelectual. Debo de estudiar la filosofía en relación a la teología. Ya me cansé. Vamos a dejarle ahí, hermanos, ahí como un preámbulo, como una introducción, y espero haberme explicado y no quedarme frustrado ahí cuando les expliqué traté de explicarles la Trinidad, que fue un verdadero fracaso. Leibniz: Dios es perfecto y ha creado el mejor de los mundos posibles. Son pensadores, son filósofos. El Blaise Pascal dice: para alcanzar el conocimiento
El hombre necesita tanto la razón como el corazón. René Descartes, la duda como punto de partida de la reflexión. ¿Qué cosas, Son los que piensan, Hay unos que piensan, pero piensan bien chueco. La duda es punto de partida para la reflexión. Es como la otra vez les dije, la mayéutica, ¿qué estudia la mayéutica? Que por medio de interrogantes se llega a una verdad, y eso lo hacen los predicadores y no saben qué es esto. Luego Santo Tomás dice, que nació por el 1225, dice, donde no puede llegar la razón, se encuentra la fe. Donde no puede llegar la razón, se encuentra la fe. Y San Agustín, el que acabamos de ver, dice, tanto la fe como la razón conducen a la misma verdad, que es Dios. Tanto la fe como la razón conducen a la misma verdad, que es Dios. He entrado en un mundo convulso que tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su gracia para poder estudiar esto, porque no sé si me están diciendo sí. Dios tenga misericordia y compasión nada más de mí hoy en este día, nada más de mí solito, pero les prometí que íbamos a estudiar la fe y la razón. Damos la gloria a Dios y le bendecimos y le adoramos.